Te invito a que te suscribas a mi canal y en caso de que ya lo estés, que active las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Solo debes darle clic a la campanita que aparece al lado de suscrito y listo. Por tu atención, muchas gracias. El burro. El relato que voy a contar a continuación sucedió en abril de 1924. Me acuerdo bien que sucedió en la Semana Santa de ese año, precisamente el Viernes Santo, un día solemne y de guardar. De todas las noches del año, no existe ninguna otra tan silenciosa como esa. Se guarda luto, y se ora en silencio en el interior de las casas del pueblo. Es la noche en la que se recuerdan las angustias y pesares que tuvo que pasar el Nazareno por nuestros pecados. Pero aquella noche hubo algunos hombres del pueblo que imprudentemente no guardaron la solemnidad requerida y, desafiando la costumbre, abusaron del alcohol. Eran 6 juergistas, quienes venían caminando abrazados todos por la gran calzada, provenientes de San Victoriano. Con toda seguridad su alegría se debía a la cantidad de pulque que habían bebido. Y es que el mejor de los pulques de la región lo elaboran ahí, en San Victoriano. Y es verdad que después de tomarse el primero, cuesta trabajo no pedir más. Ellos venían haciendo escándalo, cantando muy desentonados canciones de borrachera, quebrantando el silencio de aquella noche. En determinado momento pareció que no podían caminar más, y detuvieron sus pasos. Permanecieron todos abrazados, tambaleándose y deteniéndose unos a otros. De pronto, junto a ellos caminó un burro, que debo confesar no vi venir, pero parecía que venía detrás de ellos. La bestia de carga parecía confundida, era como si se hubiera extraviado, pues traía las riendas arrastrando. Ellos permanecieron mirándolo, y el burro se detuvo justo enfrente de ellos. A uno de ellos le vino a la mente la idea de montarlo para dirigirse hasta sus casas, y pronto les comentó su plan a los demás, a quienes les pareció muy acertado llevarlo a cabo. Entonces, el que tuvo la ocurrencia, tomó las riendas y montó al burro sin muchos problemas. Enseguida, el segundo subió con dificultad, teniendo que ser asistido por los demás. Luego subió el tercero, y el cuarto en turno miró detenidamente la escena y dijo que no cabrían todos, pero fue alentado por sus compañeros de juerga a subir. Subió con mucha dificultad, pero logró su cometido, y entre risas y burlas subieron el quinto y el sexto también. Acto seguido el burro comenzó a caminar. Por increíble que parezca, cupieron los 6 hombres en el lomo del burro, y yo, sin poder creer lo que miraba, abrí grandes mis ojos para observar lo que pudiera suceder. Para ese entonces yo ya estaba muy asustado, porque el burro parecía haberse alargado para que aquellos imprudentes hombres cupieran. Es verdad lo que digo, no era ninguna alucinación lo que estaba contemplando. Permanecí observando aquel misterio, mientras los hombres, sin darse cuenta de lo largo que era el burro, iban entonando canciones y diciendo malas palabras. El burro caminó unos cuantos metros con un paso torpe, pero se detuvo a la entrada del pueblo fatigado, y se negó a seguir caminando. Entonces, aquellos hombres enfadados comenzaron a agredirle dándole golpes en los costados con sus pies, y el último de ellos le jaló la cola. El burro resistió un par de minutos la ira de los 6 borrachos cuando de repente un rebuznar aterrador hizo eco en aquel pesado silencio de la noche. Giró su cabeza hacia atrás el burro y su rostro se había modificado por el de un aterrador animal. Yo lo vi y quedé paralizado, mudo del espanto porque sus dientes eran muy grandes, tanto que le deformaban el hocico. Sus orejas levantadas y puntiagudas le daban un aspecto aterrador.
Apenas lo miraron los rostros de aquellos 6 que reflejaban sonrisas, de pronto palidecieron, se abrazaron unos a otros y gimieron del espanto. En el mismo momento el burro se descontroló, reparaba y lanzaba patadas violentas mientras rebuznaba, y aquellos infelices hombres parecían morirse del miedo. Pero no duró tanto tiempo su tortura, porque ante las violentas sacudidas fueron cayendo del lomo del burro uno a uno. El último en subir fue el primero en caer, y se golpeó sin piedad en las piedras lisas de la calle empedrada, quedándose en el suelo inmóvil. El segundo fue lanzado con tanta energía que se impactó sobre la pared de una casa, quedando tendido y sin sentido. El tercero cayó en el interior de una zanja, quedando boca abajo e inconsciente, con el peligro de que el agua le ahogara. El cuarto se golpeó en una cerca de piedra que estaba en la entrada del pueblo. El quinto fue lanzado con tal rigor que golpeó su cabeza con el grueso tronco de un árbol. Y el último de ellos, el que había liderado la empresa de montar al burro, se aferró a las riendas y se abrazó fuertemente con sus piernas al lomo del animal. El burro entonces echó a correr por la gran calzada con el rumbo de San Victoriano, con el hombre a cuestas, a una velocidad descomunal. Parecía más un caballo de carreras que un burro, y se desvaneció en la oscuridad y la distancia de la gran calzada. Enseguida me hice presente en la escena y corrí en auxilio de aquellos hombres que evidentemente estaban lastimados. Fui primero con el que había caído en la zanja para evitar muriera ahogado. Después fui con el que se había golpeado en la pared de la casa. Luego ayudé al de la cerca. Enseguida levanté al que estaba tendido al pie del árbol, y finalmente al que yacía sobre las piedras del camino. Todos estaban adoloridos y gimiendo por sus variados golpes y heridas. Al que saqué de la zanja se le quebró la nariz, la tenía chueca y le sangraba en abundancia. El que se golpeó sobre las piedras del camino sangraba por una larga y profunda herida en su frente. Al que se golpeó con la pared de la casa se le había salido el hueso del hombro de su sitio. ¿Y qué decirte del que se golpeó con la cerca de piedras? Se le habían caído varios dientes del tremendo golpe. Pero el que más me preocupaba era el que se había impactado en el árbol, porque aquel ingrato no sabía quién era ni a dónde estaba. Con dificultad los coloqué a todos sentados junto a la gran calzada, mientras miraba hacia el rumbo de San Victoriano, en donde a lo lejos nada más las rebuznadas se escuchaban. Utilicé mi silbato y con grandes voces pedí ayuda. Los hombres de las primeras casas del pueblo me escucharon y salieron a ver qué pasaba. El de la nariz rota se me desmayó varias veces, y los dolores del que se había zafado el hombro eran muy grandes. Estábamos ahí brindándoles ayuda a los heridos, cuando a lo lejos vimos al hombre que se había llevado el demoníaco burro sobre sus lomos. Venía corriendo, caía constantemente, y cuando estuvo cerca de nosotros se detuvo, y se hincó llevándose sus manos al rostro. Sus ropas estaban muy sucias y desgarradas, tanto que apenas lo cubrían. Había sido lanzado sobre un zarzal que estaba junto a la gran calzada, y las espinas habían penetrado casi todo su cuerpo. Las marcas que les quedaron a esos 6 hombres por su imprudencia les resultaron para toda la vida. Al de la nariz rota nunca le volvió a su sitio, y por las noches mientras dormía, la respiración se le dificultaba. El de la herida en la frente trataba de cubrir con un paliacate y un sombrero la cicatriz que desde entonces le identificaba. El del hombro no le volvió nunca a su sitio, y deforme resultaba su apariencia, imposibilitándolo de realizar sus actividades. El que perdió los dientes nunca jamás pudo volver a comer como antes lo hacía. El que se golpeó en el árbol perdió la memoria. No fue más capaz de acordarse de casi todos los días transcurridos de su vida. Y aquel hombre que fue arrojado a las espinas quedó picado de cicatrices en su rostro, en sus manos, en sus piernas y en sus espaldas. Cicatrices que con el calor le ocasionaban ardores y con el frío fuertes dolores. Ese fue el castigo que recibieron aquellos 6 desdichados que no pudieron guardar el día solemne que es el Viernes Santo. Por eso fueron reprendidos, por eso recibieron un castigo que les marcó sus cuerpos como un recordatorio para ellos y como una advertencia para los demás.
¿Quieres pasar un momento ameno con tus familiares y amigos escuchando historias y leyendas de terror? ¿O bien conocer más sobre los misterios que acontecen en nuestro mundo? Contrata a John Misterio. Conferencias privadas. Pasa una noche inolvidable con John Misterio, donde podrás experimentar de cerca el miedo. Precios accesibles. Contáctanos. Conclusión. A mediados del año de 1924 fueron sustituidos los mechores de petróleo por las bombillas eléctricas en los faroles ubicados en las esquinas del pueblo. Eso supuso que mi labor cesara. Así fue como perdí mi empleo de sereno. Y es que al llegar la electricidad ya no había de mí más necesidad, porque la oscuridad de la noche fue mitigada por el poderoso resplandor de aquel invento. Desde entonces, las noches ya no arrastran más consigo espíritus errantes ni almas en pena. Ya tampoco deambulan por las calles demonios ni apariciones tenebrosas. Parece que le temen a la electricidad. Es más, tal parece que la oscuridad de la noche, con sus extensos silencios y con sus lúgubres sombras, ya no les infunde temor a las gentes. Es verdad que siento muchos resentimientos por la electricidad y las bombillas eléctricas, pero consciente soy de que solo a mí me afectaron, porque al resto de las personas del pueblo les beneficiaron desde el primer momento. A mí nada más me quedan los recuerdos de mi labor de sereno y la amargura de ya no poder contemplar el amanecer como antes lo hacía. Me parece que he comenzado a envejecer, siempre impregnado con el perfume de la melancolía. En verdad me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño a la misma hora que todo el pueblo lo concilia. No estoy acostumbrado. Por ese motivo, para mí las noches son de insomnio y aburrimiento. Mientras tanto, experimento el profundo y vano silencio de la soledad. Debo confesar que es mucho más grande la soledad que impera en el interior de mi casa durante las noches, que la que impera en las calles del pueblo. Hoy en día contemplo el clamor alucinante de los avances de la civilización. El pueblo comienza a cambiar su apariencia. Recuerdo que cuando era joven no conocíamos los automóviles. Solo carrozas y carretas transitaban por el camino real. ¿Quién sabe en los días venideros qué tantas cosas nuevas me vaya a tocar ver? ¿Quién sabe cuántas cosas más habrán de perder con los avances? ¿Y cuántas cosas más se han de ganar? Mas por ahora, lo que a mí me queda es contar mis vivencias, para que no se pierdan. Y me apresuro a hacerlo, porque consciente soy de que llegará el día en el que se vuelva ingrata mi memoria, y se nublen en ella los recuerdos. Es por eso que hoy en día bebo pulque y aguardiente en las cantinas, mientras cuento mis relatos. Y cuando ya ebrio me encuentro y doy por terminada mi jornada, concluyo diciendo: quien ha logrado vencer el miedo a la oscuridad de la noche, lo ha vencido todo. Adquiere los libros de Misterio y Horror de Juan Antonio Amezcua. John Misterio. Una gran variedad de títulos sobre ovnis, fantasmas, monstruos, leyendas y mitos de México. Más de 20 títulos que disfrutarás al máximo. Las mejores historias plasmadas en libros que no pueden faltar en tu colección. Libros realmente a tu alcance. De venta solo en México. Adquiérelos todos. John Misterio.